Juan capítulo 7 y versículo 15. Dice: entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede refiriéndose a Jesús, saber de letras sin haber estudiado? ¿Cómo puede saber de letras sin haber estudiado? Si usted lo lee en una versión menos literal, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, se va a encontrar algo así como: ¿cómo puede tener conocimiento sin haber estudiado? Pero literalmente ahí dice saber de letras. Quiero decirle que en Guatemala tenemos un alto porcentaje de personas que no pueden leer. En 21 siglos después, en Israel, o en el mundo que rodeaba a Israel, esa cifra era mucho más alta. Hace 2000 y pico de años era menos del 3% de la población quienes sabían leer. Casi no se ocupaban de eso, y esa fue una tónica que empezó a cambiar radicalmente hasta el siglo pasado. Sin embargo, Israel era una excepción. En Israel, los niños a la edad de 5, 6 años eran ingresados a academias donde aprendían a leer con un libro de la Biblia. Este libro se llama el libro de Levítico y sigue siendo el texto de lectura. A usted y a mí nos tocó Pepe y Polita. Bueno, ahora ya no debe ser Pepe y Polita, ¿verdad? ¿Cuál le tocó a nuestras hijas? No recuerdo. Pero en Israel del primer siglo, los niños eran ingresados y tomaban el texto de Levítico como el texto de lectura. Entonces, esta pregunta tiene un poquito más allá de lo que nosotros realmente podemos ver. Ellos no están diciendo cómo no sabe de letras, porque todos los israelitas lo sabrían, ¿verdad? Todos los israelitas en su mayoría sabrían leer en el tiempo de Jesús. Entonces este versículo está encerrando una situación que tiene que ver con las letras. Jesús manejaba un secreto de letras, y por eso es que yo estoy queriéndome esforzar en llevar a cabo estos estudios. Hay unos secretos de la creación en las letras que Dios dejó en su escritura, y vamos a ir verificando esto en la medida que la enseñanza se vaya desarrollando. Entonces, por eso yo quiero hacer un pequeño repaso y alguna enseñanza. Esto por acá un poquito para tener un poquito más de libertad de escribir. Ustedes han recibido ya un alefato hebreo bíblico, y ahí están pues las letras, está la Aleph, la Bet, etcétera, etcétera. Hemos visto. Hoy vamos a ver algunas otras cositas todavía del alefato. La primera es que hay 5 letras en el alfabeto hebreo. Le voy a llamar alefato, que es más correcto. Hay 5 letras que no son la misma al inicio de la palabra, en medio de la palabra o al final de la palabra. Es decir, hay 5 letras que cuando están al final de la palabra toman una forma distinta de escribirse, y hoy las vamos a ver. La primera letra es la letra Kaf. ¿Quién me puede decir cómo es la Kaf? Alguien que me ayude, ¿cómo es la Kaf? ¿Cómo?
Es como una C a la inversa, ¿verdad? Vamos a dejarla sin punto. Vamos a dejarla sin punto. También voy a hablar del punto hoy. La Kaf se escribe así. Esa es la primera letra que tiene un final distinto. Cuando esta letra va al final de la palabra, la escritura es como está ahí, es algo así. Tal vez es más fácil apreciarlo en el archivo que ustedes tienen o en el que está allí. Esa es la primera letra que tiene un final distinto y se llama sofit. Las letras cuando cambian al final se llaman sofit, S-O-F-I-T. Esta es una kaf y esta es una kaf sofit. Estoy escribiendo en rojo para que se pueda ver en la pizarra, ¿verdad? Esta es una kaf y esta es una kaf sofit. Entonces yo quiero empezar a manejar estos términos con ustedes para que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo cuando lo vayan viendo. La segunda letra es la letra mem. Voy a irme para acá. La letra mem se escribe algo así. Y la mem sofit es un cuadrado con un piquito salido en la esquina superior izquierda. ¿Verdad? Cuando usted vea esta letra al final, es una mem, solo que es una mem sofit. Vamos a decir sofit ahora. Vamos a empezar. Ustedes son estudiantes de hebreo, así que a partir de ahora vamos a manejar algunos términos hebreos. ¿Ok? Sofit. La tercera letra es la letra nun. La letra nun al inicio o en medio de la palabra se escribe así, mientras que al final se parece mucho a una kaf final, solo que tiene menos pico y es más larga, es más larguita. Esa es la nun sofit. Luego la cuarta letra es la letra P. La letra P es, a mí esa me cuesta mucho todavía, y eso que llevo años practicándola, es algo así, es más cuadrada. Y la P final es, esto es corto y esto es largo. P se llama. Hoy vamos a explicar por qué hay un puntito también, cómo se llama y por qué está ahí. Muy bien, para que sigan visualizándolo. Esa es la cuarta letra. La quinta letra y última letra, que es sofit, es la letra tzade. La letra tzade, esa me cuesta a mí, va más o menos aquí y tiene esto. Es como una cercha con hijo. Mientras que la tzade final o sofit la dibujan de esta forma. Quizás es más fácil apreciarlo allí en el alefato que ustedes tienen, pero estas 5 letras, entonces, cuando están escritas al final de la palabra, cambian su forma de ser. No es, el hebreo tiene 22 consonantes, pero las reglas gramaticales dicen que cuando van al final, estas 5 letras cambian. ¿Por qué razón es eso? Yo no sé. No lo sé. Pero
Así es. A ver, ayúdeme. ¿Cuál es esta letra entonces? Kaf. ¿Esta? Mem. ¿Esta? Nun. Pe. Y Tzade. Ok. El sonido de la tzade es algo complicado porque es como un TS o TZ. Más o menos nosotros, los idiomas mayas tienen alguna influencia de esto, porque por ejemplo la palabra Quetzal es más o menos como va la pronunciación. Entonces, estas son las 5 letras finales. Muy bien. Quiero enseñar otra cosa de gramática también. Pasen adelante. Si ustedes ven a las pantallas, se van a dar cuenta que hay algunas consonantes que llevan un punto en medio. Eso no lo había querido explicar, pero hoy va a ser el día que lo vamos a explicar. Si ya se dieron cuenta, por ejemplo, quiero llevar su atención, lo voy a manejar desde aquí para que sea más claro, hacia la bet. Esas que están circuladas es la misma letra, solo que ustedes ven que hay un punto en medio. Otra que tiene punto en medio es esta kaf, las voy a señalar, la P, la tab, a ver, no hay otra. Ya se identificó, ¿verdad? ¿A cuáles me refiero? Ese punto que está ahí en medio se llama dagesh. Dagesh. Y tiene como finalidad cambiarle el sonido a la letra. Cuando ustedes ven un texto de la Biblia, algunas de estas letras van a tener el sonido. Normalmente cambia el sonido. A veces lo van a encontrar en algunas otras letras. Solo quiere decir que es para pronunciarlo más fuerte. Pero en estas letras específicamente el sonido cambia. Para nosotros no es perceptible, porque yo me llamo Vladimiro, así se pronuncia, Vladimiro, pero normalmente me dicen Vladimiro. Ahora, nosotros no vemos esto a menos que se haga un énfasis, ¿verdad? Dice que la B en mis tiempos se llamaba B dental, porque los dientes participaban, ahora es V, ¿verdad? Eso es lo que señala ese dagesh. En la bet, si la bet tiene dagesh, entonces el sonido es de una B como la segunda letra del alfabeto castellano, como B de bueno. Si no tiene dagesh, el sonido es como la V, como la palabra Víctor o la palabra vaca. Eso es lo que quiere decir el dagesh. Y esa es la mejor traducción que se puede hacer, porque supuestamente el tener dagesh hace que la palabra tenga, la letra, la consonante tenga más énfasis. Ahora, esto es determinante en esta otra letra, mire, kaf. Si la kaf tiene dagesh, se pronuncia como K. Si la kaf no tiene dagesh, se pronuncia como J. Entonces, si yo pongo aquí esto, ¿qué dice ahí? ¿Alguien sabe? Ayúdeme, de los que han hecho planas, ¿qué dice aquí? Aquí dice jaro. Bueno, en hebreo esta es una doble R, vamos a ponerla para ser consecuentes.
Aquí dice jarro. Pero si yo le pongo un dagesh a esta letra, aquí dice carro. Entonces esta letra sí es muy importante que observemos si tiene o no dagesh, porque crea una diferencia en la pronunciación. Ahí dice carro, mientras que si no tiene, dice jarro. Se pronuncia como la J castellana o como la jet. Lo mismo sucede con la letra P, y aquí viene lo que preguntaba Miriam. Aquí dice perro, porque el dagesh hace que suene como P, pero si yo le quito el dagesh, entonces toma el sonido de F. Ahí dice ferro. Ferro. Esto es muy importante tenerlo en mente, especialmente en la CAF y en la P, ¿verdad? Porque si no lleva, la pronunciación se altera bastante. Y por último, si ustedes ven hasta abajo la tab es una T. Este es un sonido no perceptible para nosotros en castellano, pero que ellos sí lo perciben. Por ejemplo, hace algunos años, cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, la gente me preguntaba: ¿cuál es tu nombre? Vladimiro, decía yo. Y entonces en algún momento mi jefe un día en el trabajo me ve que yo escribo con: ¿por qué dices que tu nombre es Vladimiro? Me dice: tu nombre no es Vladimiro, tu nombre es Vladimiro. Los americanos pueden distinguir la diferencia entre las dos veces. Nosotros no, ni nos importa, pero ellos sí. Lo mismo sucede con la tav, con la última letra. Si lleva dagesh, lleva un énfasis más. Si no lleva dagesh, el énfasis es menor. Pero a nosotros, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Aquí dice toto. ¿Y en qué se diferencia esto de esto? Pero hablándolo, para nosotros no se diferencia en nada. Es lo mismo, pero en hebreo sí es perceptible, ¿verdad? Entonces, yo solo quiero, antes de terminar este punto, preguntar si hay alguna duda con respecto al dagesh o a las letras finales, sofit. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Porque me voy a apartar del alefato ahora. Dagesh le cambia la letra, ¿no? Dagesh le cambia el sonido a la letra. Digamos, también la letra, porque le pone... En nuestra percepción sí, ¿verdad? Porque en lugar de aquí no hay una P, sino una F, dice usted. Pero en la concepción hebrea solo es el sonido, la letra es la misma. Porque le quiero recordar que las letras en hebreo tienen un valor numérico. Entonces, por eso es la misma letra. Le cambia el sonido. Buena pregunta. No le cambia la letra. Sigue siendo la misma letra, pero el sonido. En hebreo, una letra puede tener más de un sonido. Buena pregunta. ¿Alguien más? Vimos dos conceptos: el concepto del final y el concepto del dagesh. ¿Estamos? Ok. Yo quiero invitar a dos voluntarios, así rápido, que se animen con su archivo en mano, si quieren, y con esto en mano, a escribir dos palabras en hebreo, aquí en el pizarrón que yo les quiero dictar. ¿Quién se anima? Uno primero. Levánteme la mano, vamos a hacer cola. ¿Ah? Yo las vocales se las voy apuntando yo, no se preocupe. Ok, Alan. Listo, Alan. ¿Puedo borrar acá? Esternocleidomastoideo. No son mentiras.
Yo le voy a dictar una palabra en español y usted la va a colocar aquí en hebreo. ¿Está bien? En su escritura en hebreo, ¿verdad? No es que la vaya a traducir, solo en cómo se escribiría en hebreo. ¿Estamos listos? Ok. Iglesia. A ver, se vale que tenga ayuda porque él está aquí para aprender. ¿Quién lo quiere ayudar? Es correcto. La I le representamos con una yod. Hagámoslo así, como una comita, hágala como una comita. Sí, está bien. Es principiante. Una gimel, ahí lo están ayudando. Encuentre la gimel. Es la tercera letra. Sí, y le falta otro palito. ¿Es esta? Ahí está. Sí. Él tiene letra romana. Ig. Ahí vamos con ig. Le voy a ayudar yo con las vocales. Ig. Ahí dice ig. Primero la estaba traduciendo en español en su mente. Lamed, sí, Lamed. Solo que la Lamed empieza arriba. Entonces empieza aquí y ya cuando llegue la curvita, esa la. Ahí está. Eagle, eagle, dice ahí. Si estuviera escribiendo en hebreo, en inglés, ahí diría eagle, águila. La S la pongo yo. Perdón. Ahí dice igle. ¿Ah? Una S, sí, una S. La samej, samej. Eso, ahí estamos. Es más redonda que cuadrada. Sí, école. Solo le queda un colochito. Ya está aprendiendo. Muy bien, Alan. Igles. Le voy a ponerla ahí. Igles. Sí. Ahora, una palabra en hebreo no puede terminar en vocal. No puede terminar en vocal. Tiene que terminar en consonante. Entonces, pero nosotros sí necesitamos poner una A ahí. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una letra muda, o que no tiene sonido, perdón, una letra que no tenga sonido, y le ponemos la vocal abajo. ¿Cuáles letras no tienen sonido? Le voy a dar a usted para que escoja. La alef no tiene sonido. ¿Y cuál es la otra letra que no tiene sonido? Ayin. Muy bien, escoja la que usted quiera y esa toca. Bien, solo le falta el colicho. ¿Esta es la Ayin? Ayin hizo. Es un poquito más colocha, pero está bien, se la vamos a tapar. Yo le pongo la vocal ahora. ¿Qué dice ahí, jóvenes? Iglesia. Un aplauso para Alan, por favor. Estamos aprendiendo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién me quiere ayudar a hacer otra palabra? Que se anime. ¿Quién se anima? Uno más, uno más. Venga pues, Jaime. Ahora con Jaime lo vamos a hacer de otra manera. Venga, Jaime. No, bien, lo vamos a ayudar entre todos. Yo le voy a dictar la palabra en hebreo y él lo va a ir diciendo. ¿Está listo? Se vale traer sus chivas, su chivo. Así que sus chivas, van y que fuera. Ok, la palabra que vamos a poner ahí es la palabra emuná. Emuná. La voy a escribir en castellanizada. Emuná. Emuná. Es una alef. Alef. Se le fue.
Aquí abajo la puede escribir. Aleph. Aquí, ¿no quiere ver este? Este está aquí. ¿Ya lo encontró? Sí, esa es la Aleph. Hoy fue el primer día donde Alam se empezó a convertir en un agiógrafo en hebreo. Jaime, ¿qué me está haciendo ahí? Muy bien. Más simple, más simple. La Aleph, un palito así. Y ahora una coma arriba y una coma abajo. Y una coma abajo. Pero al revés, perdón, así para acá. Ahí está. Ahí está la Aleph. Emuná dijimos. ¿Cuál es la siguiente letra, Jaime? No, es en español. Yo en hebreo quiero. ¿Cuál es la siguiente letra? Mem. Muy bien. ¿Qué tipo de mem? Hay dos mem. Yo les dije hoy les enseñé dos mem. ¿Qué tipo de mem? Emuná. ¿Perdón? Entonces la siguiente es una mem. Pero como hay dos mem, yo pregunto a ustedes que están estudiando que me digan cuál tipo de mem es. Solo mem porque no es final. Muy bien, muy bien. Solo quería saber si me estaban poniendo atención. Jaime, como está aquí adelante, tiene la presión. A la par, mem. Pero no la final, la regular. A ver. Corre aquí, ahí está. Usted lo que no sabe es que está haciendo conexiones cerebrales de verdad. Ahí va a ver por qué al final. Es esta, mire. Es esta, ¿eh? Está bien. Una. Luego tenemos que hacer una. Pero ¿cómo se hace la U? La U, ¿cómo la hacemos en hebreo? ¿Se recuerdan? Eso ya lo vimos. Muy bien, una Vav con un Dagesh. Le cambia lo hace vocal. Muy bien, Jaime. Emuná. Nun, muy bien. Ok. Le voy a poner las vocales. Aquí ya está emuná. Pero ahora nos hace falta la H. ¿Cuál es la H en hebreo? La G, muy bien. La G. ¿Esta vez? Palito para abajo, palito para abajo. Eso. Muchas gracias. Un aplauso a Jaime, por favor. Estamos aprendiendo, los felicito. Son mis estudiantes estrella, atrevidos, estoy orgulloso de ustedes. ¿Quién sabe qué quiere decir emuná? Fe, se traduce como fe, así se dice fe. Pero el contexto es muy distinto al contexto de pistis. ¿Alguien sabe qué es pistis? Pistis es fe en griego, emuná es fe en hebreo. Ahora, emuná en hebreo viene de la palabra verdad, que uno sabe. Pistis en griego viene de convencerse a uno mismo de algo. Es muy distinto. Por eso es que el hebreo es la lengua sagrada. Entonces nosotros no sabemos, no tenemos que creer por la fe de que Jesús resucitó de los muertos. No. La verdadera fe es llegar a entender, a saber que sí lo hizo. Y eso es distinto. Yo no me convenzo de que Jesús
vino y dio su vida por mí. Yo lo sé. Eso es verdadera fe. Yo lo sé. Yo sé que Jesús dio su vida por mí y sé que su sacrificio me presenta al Padre y sé que cuando yo me marche de este mundo me voy a encontrar con Él. Yo lo sé. No es una creencia. Es saber, es conocer. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar ya el tema del estudio. Ok. Génesis. Como estamos estudiando hebreo, vamos a empezar a manejar algunos nombres en hebreo. Génesis en hebreo se dice Bereshit, es el principio, quiere decir principio, en el principio de, ¿verdad? Y la tradición dice que Génesis fue escrito por Moisés. Eso dice la tradición, no hay un registro de esto, pero lo que nosotros entendemos cuando estudiamos Éxodo es que Dios se lo dio a Moisés en el monte Sinaí junto con las tablas de la ley. Además había una tradición oral que fue pasando. Así que ¿quién fue el autor del libro de Génesis entonces? Fue Dios. Dios escribió el libro de Génesis, pero se lo reveló a Moisés, se lo dio a Moisés para que él lo viera. Y en abril, que fue cuando nosotros empezamos este tema, vimos ese es Génesis 1:1. Ahí dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. No se preocupe si no entiende nada, yo tampoco. Ahí dice, y se lo voy a se lo voy a subrayar con distintos colores. En el principio creó, en el principio de es un creó Dios, esa es la palabra. Esta dijimos que es muda. Hashamaim, los cielos. Y esta también es, esta es muda. Y esta Aretz, la tierra. Es importante, se me hace muy importante. Híjola, no le puse color rojo, ¿verdad? A esto. Aretz, la tierra. Se me hace muy importante recalcar un aspecto de este versículo. ¿Por qué razón? Si la narrativa hubiera empezado con el nombre de Dios, nosotros entenderíamos un mensaje. La narrativa de la creación no empieza con el nombre de Dios, sino empieza con un atributo. A ver, voy a borrar todas y voy a poner el atributo. Esta palabra que se traduce como Dios no representa lo mismo que la palabra Dios. Dios para nosotros nos habla del ser superior, nuestro Padre, pero no tiene una representación en sí misma de una definición. Pero por ejemplo, creador sí lo tiene. Violinista tiene una definición. Entonces algo así es la palabra Elohim. Elohim no es el nombre de él, lo que se traduce como Dios, sino es más bien un atributo. De tal manera que como está hablando de crear, está hablando de que lo que va a crear tendrá la influencia de quien lo creó. ¿Se entiende eso? ¿O estoy hablando en chino? No, lo vuelvo a decir. Un zapatero es muy fácil saber qué hace. ¿Qué hace? Zapatos. Un ingeniero construye. Y entonces, ¿qué es un ingeniero? En el caso aquí tenemos uno, pero Boris es ingeniero porque estudió, porque se preparó y lo puede hacer, pero no es su esencia de persona. Él es un hombre. Si le preguntamos a Dania quién es, va a decir: es mi cututuy, es mi esposo,
Si le preguntamos a sus hijos, nos dicen, mi papá tiene distintos atributos. Y entonces, por ejemplo, nadie se puede, en el entendimiento de Dania, solo Dania se puede relacionar con Boris como su esposa, porque para ella, él es su esposo. Es el atributo que él cumple en función de ella, ¿verdad? Nunca podremos decir eso de nadie más. Por favor, ahí me hacen caer bien con eso, mucha. Se compran anillos y toda esa onda, ahí les encargo. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir entonces? Que lo mismo ocurre acá. Con la creación fue creada bajo un atributo, y el mensaje va siendo ese. Si Dios, o Elohim, voy a decir el nombre, que si Elohim creó, entonces nos conviene saber qué es Elohim, porque eso fue lo que creó, ¿verdad? Esas van a ser las reglas del juego de la creación. ¿Más claro? Ok, entonces sigamos. ¿Qué es Elohim entonces? ¿Qué es Dios? La palabra Dios realmente, y si ustedes ven, ¿cuál es la última letra? ¿Cuál es la última letra de Elohim? Alguien que me diga. ¿Mem qué? Mem sofit, mem final. Eso convierte la palabra en un plural. Cuando ustedes vean una mem y una yod, normalmente es un plural. Ahí, si no estuviéramos hablando de nuestro Dios, diría dioses o Elohimes. Entonces, Elohim es un plural. Si lo fuéramos a traducir literalmente, ahí diría dioses. El plural viene de la palabra Eloah, que a su vez es un compuesto de la palabra El. El es la forma más simple para decir Dios. Y entonces es una forma escalada. El, más o menos, quiere decir juez, jefe supremo. Cuando lo componemos con la palabra Eloha, entonces toma una connotación de esto, pero en donde está todo el poder. Todo el poder. Y algunos teólogos en el pasado han dicho que ahí dice Elohim, queriendo ver al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es una forma muy incorrecta, porque nuestro Dios es uno, un Dios. Entonces no podemos pensar que ahí dice Dios, sino él es Elohim, porque en Elohim está concentrado todo el poder. Todo el poder. Todo el poder. Esta es plural porque es la concentración de todo el poder. Ahora bien, si nosotros entonces tomamos de su primera acepción y en base a eso nos vamos a ir subiendo, entendemos que lo que Dios creó es un sistema de causa y efecto, porque es un sistema de justicia. Entonces el mundo, la creación, es una creación que se basa en las leyes de Elohim. ¿Qué quiere decir? Pablo lo resumió así: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces, desde el principio nosotros vemos cómo la creación está marcada por el Creador que la hizo con una intención. Si ahí dijera en el principio
Jehová. Entonces el mensaje es distinto al que estoy tratando de explicar, sino que aquí dice Elohim. Entonces quiere decir que la creación es un tema de justicia, ¿verdad? A mí me surgen muchas preguntas de aquí, pero yo quería recordar eso, porque ahora vamos a estudiar el versículo 2. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Quién se anima a leerlo conmigo? A ver, si quieren, vamos todos juntos. Vamos despacito. Me voy a ir acá y les voy a señalar dónde está la pregunta, la palabra que oigan. Esta palabra, Behaaretz, y la tierra, Tahayeta, estaba, Tou, creo que en castellano dice desordenada, y luego dice Babou y vacía, y luego dice Behoshej, perdón, al, y la oscuridad, al estaba sobre, esta palabra es sobre, al, penei, la faz, teom, esa no sé cuál es, pero no es importante, no se preocupe. Si quiere me lo traduce ahí, me lo dice ahí después. Y luego dice Veruach, esta palabra se le dice Ruach y quiere decir espíritu. Elohim, y el espíritu de Elohim, Merahipet. Y esta es una palabra muy, muy interesante. No la voy a traducir ahorita porque es parte de la enseñanza, pero quizás sí la voy a traducir en lo que dice la Reina Valera. Se movía, eso quiere decir, se movía. Y luego dice, al sobre la faz, otra vez al sobre la faz, Hamaim. Esta palabra quiere decir aguas, aguas. Ahí ven otra vez la yod y la mem final, por eso es plural. En hebreo no hay, las aguas no pueden ser singular, siempre es plural. Por ejemplo, si usted se va a tomar su agüita, usted se va a tomar, en hebreo se va a tomar agüitas. Ok, muy bien. Una traducción más apegada al texto, y por favor, si quiere compararla ahora con su Biblia, acompáñeme a hacerlo. Una traducción más apegada al texto podría decir así: cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, esta era la palabra que no me sabía, abismo, y el aliento o espíritu de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces dijo Dios, sea la luz. Y ahí me fui hasta el versículo 3. Pero es importante entender el contexto, porque esto nos va a cambiar mucho, o va a traer mucha luz en cuanto a lo que hemos leído, ¿verdad? Nosotros hemos leído que la tierra estaba vacía y desordenada, y la superficie cubría, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Yo espero que usted salga esta noche con un poquito más de claridad sobre qué era lo que el texto está tratando de decirnos. Por cuestiones de tiempo, quiero enfocarme en tres palabras que nos van a ayudar a captar toda la verdad. ¿Está listo? La primera palabra es Tohu. ¿Cómo se traduce Tohu en la Reina Valera o en las Biblias? Y la tierra estaba desordenada. Desordenada. ¿Cuál fue la traducción que yo le di? Confusión. Esta palabra se ha traducido como desordenada,
Y si es una de sus acepciones. Una palabra en hebreo puede tener muchas traducciones al castellano. Pero la mejor traducción aquí es confusión. Y entonces eso hace que nosotros pensemos, si Dios está empezando a crear, ¿por qué hay confusión? ¿Por qué hay confusión? Confusión en el sentido de asombro, en ese sentido. Confusión en el sentido de estar pasmados, ¿de qué está pasando? ¿Sabe qué tipo de confusión? Lo puede explicar muy bien. Tohu es lo que usted sintió hoy a la 1:30 de la mañana cuando empezó a temblar. ¿Quiénes no sintieron el temblor? Levanten la mano. Una dichosa hermana. ¿Quiénes sí lo sintieron? Y uno, primero, en mi caso, yo estoy atarantado porque estoy dormido. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Alan nos estaba contando que cuando él sintió la tembladera, dijo, este Santiago me está... Y en eso recordó que Santiago no estaba ahí, Santiago estaba acá. O sea, uno se confunde, algo está pasando, es una sorpresa, uno no está esperando, es un evento inesperado lo que está pasando. Así empieza el texto diciendo, y había confusión porque algo estaba ocurriendo. El texto no nos dice qué está ocurriendo, el contexto nos lo dice, pero ese es precisamente el mensaje. ¿Y por qué ¿Por qué hay confusión? Porque Dios está empezando a hacer algo. Cuando Dios empieza a hacer cosas, es normal pasmarse, no saber qué está pasando. Uno piensa que si Dios está haciendo algo, todo debe salir como angelitos y como violines y que no debe haber ningún problema. Eso no es así, no fue la creación así, sino que cuando Dios decidió empezar en el principio, el versículo 1 nos dice que cuando Él empezó a accionar, eso nos dice el versículo 1, Él hizo un mundo de justicia. Y el versículo 2 nos está diciendo, y lo primero que pasó es que hubo sorpresa, hubo asombro, la cosa no se entendía, así como el terremoto. Entonces uno piensa que cuando Dios está detrás de algo, todo debe sentirse nice, chilero. No necesariamente. No necesariamente. Eso nos dice la primera palabra, el tohu. Había confusión. Para entender qué realmente está haciendo Dios, es necesario que yo les remarque eso. La segunda palabra que vamos a ver es la palabra baboú. Parecen palabras muy similares. ¿Cómo se traduce baboú en sus Biblias? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vacía. Ahora, quiero señalar un aspecto gramatical. ¿Cuál es la primera letra que ustedes ven en esta palabra? En la palabra que está ahí, en la palabra baboú. Es una, en hebreo, es una vav. Y la vav, cuando va al principio de la palabra, es un conector. Es una conjunción. Es nuestra famosa Y. Y entonces ahí lo que está diciendo es, y la tierra estaba confundida, había confusión, y había confusión en la tierra, y eso significa esa vav, es la conjunción. Tiene dos funciones, la otra función es verbal, que es cambiarle tiempos a los verbos, pero eso no lo vamos a ver ahorita, eso no se preocupe usted ahorita, porque yo lo quiero llevar despacito para que usted no diga, no, eso es muy difícil, ya no quiero aprender. Es una conjunción, pero también es abrir un párrafo. Cuando usted vea la vav en la escritura, está haciendo una de dos cosas. Cuando está a la par de un sustantivo, cuando está en un verbo, le está cambiando el tiempo.
Pero cuando está al inicio de un sustantivo, o está uniendo, o está diciendo punto y aparte. Eso es lo que significa la vav. En este caso, está uniendo, porque la tierra estaba perpleja y estaba vacía. Esta es la segunda cosa. Este es el segundo concepto. Entonces solo la palabra vacía es la palabra bo'u. Bo'u. Bo'u es porque la conjunción se vuelve parte del sustantivo. Ok. Muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la tierra estaba perpleja o que lo que había era confusión y vacíez? ¿Cómo podemos leer esto? Porque es necesario que le hagamos una lectura para realmente entender nuestra creación y cómo podemos nosotros crear. Porque dice la Biblia que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros tenemos la habilidad de llegar a crear como Él. Porque lo que Dios hizo es que Dios modificó. La creación es una gran modificación de una realidad X a una realidad nueva. Eso es lo que es la creación. De una realidad distinta. En nuestro caso, de una realidad tal vez no tan agradable a una mejor. Para eso Dios nos ha dejado, para que nosotros empecemos a crear nuestros eventos. Y esto es y por eso es importante conocer la creación, porque nosotros vamos a crear nuestros eventos o vamos simple y sencillamente a vivir un mundo que nos está mandando la cosecha de cosas que a lo mejor hicimos y ni siquiera nos percatamos. Lo que yo le estoy sugiriendo esta noche es que si usted aprende a meterse con Dios en su palabra, usted puede llegar a crear sus propios eventos de vida en lugar de vivir la cosecha. Porque si usted sembró bien, bendito Dios. Pero si usted es como yo, que a veces no sembró tan bien, agárrese, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero enseñarle. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser creadores? Entonces, la palabra Aretz, si usted recuerda, la vimos en el versículo 1. ¿Qué representa? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerda usted de esa palabra? Ya la vimos. Esta la vimos en la clase de abril. Y dijimos que los cielos representaba ¿qué cosa? Todo lo espiritual. Y dijimos que tierra representaba todo lo físico. ¿Cómo sé esto? Porque aquí está creando el universo. La tierra no existía. No existía la tierra. Si usted lee el relato de la creación, se va a dar cuenta que, por ejemplo, el sol y las estrellas y todo eso se creó ¿en qué día? En el día 4. Y aquí, y por supuesto, hermanos, alguien puede que pregunte, ¿y todo eso pasó en un día? Déjeme decirle que los primeros 4 días no pueden ser de 24 horas. Y los otros 2 tampoco. ¿Por qué no? Porque no está el sol, no está la luna para pedirme los tiempos. Son eras, son épocas de Dios, en un tiempo que es desconocido para nosotros, ¿verdad? Así que no fue en 24 horas. Él podría haberlo hecho en 24 horas de él, pero lo que pasa es que él no está sujeto al tiempo. Usted y yo estamos sujetos al tiempo. Él no. Ok. Entonces, si los cielos representan el mundo espiritual, la tierra representa el mundo físico,
¿qué nos está sugiriendo la Biblia que pasó? Y lo primero que narra es que de repente en la tierra se crea una... Y le recuerdo, no está hablando del planeta donde habitamos, está hablando del mundo físico. En el mundo físico, entonces, en lo que ya podemos tocar, ver, percibir, se crea entonces una realidad. Y esa realidad, dijimos, era de asombro y de vacíez. Señores, lo que la Biblia está relatando es el nacimiento del mundo físico. En el versículo 2, lo que se creó es la materia. Y por eso hay confusión y vacíez. ¿Por qué razón? Porque antes de eso, antes de que Dios decidiera crear, ¿qué existía? ¿O quién existía? ¿Quién? Más fuerte, no escuché. Solo Dios. No había algo más. Él era todo. No había espacio para un mundo físico, entonces no había algo más. Él lo llenaba absolutamente todo. No lo puedo captar con mi mente porque no lo he visto. Solo puedo captar fehacientemente aquellas cosas que he visto. Pero en el caso de Dios, Él lo llenaba todo, incomprensible para mi mente. ¿Y Dios es un ser espiritual o físico? Espiritual, muy bien. Y lo llenaba todo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Eso es lo que el versículo nos está diciendo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para crear la materia, para crear la tierra, para crear lo físico? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Si Él lo llenaba todo, ¿qué tendría que hacer? Contraerse, hacer un lugar, hacer un espacio, contraerse. Eso es lo único que podemos entender que pasó. Que Dios se retiró para que hubiera, si se puede poner de esa manera, porque es una dimensión muy difícil de captar para la mente. Él se retiró y entonces creó un espacio en lo espiritual para lo físico. Y en ese espacio físico, Él empezó allá a crear cosas tangibles. Lo primero fue una luz que no era tan tangible, ¿verdad? Porque no es la luz del sol. La luz del día 1 no es la luz del sol. La luz del sol vino hasta el día 4. Pero lo que Él hizo fue crear un espacio. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios se retira de algo? ¿Qué sucede? Dice que hoy en la mañana empezaron a enviar memes, ¿verdad? Y dice que el primer meme que yo vi en la mañana era: antes del temblor, despacito, y una canción, yo no sé, pero una canción así no cristiana, despacito, para arriba, y después del temblor, Él es el poderoso de Israel. Porque ahora mi punto es este. Cuando Dios se retira, si Él es la luz, queda oscuridad. Si Él es el amor, queda lo opuesto al amor. Si Él es la bendición, queda lo opuesto a la bendición. Pero es que ese es el paso a dar, porque no se puede crear algo aparte de Dios, a menos que Dios se contraiga o se haga a un lado. Entonces es un espacio. Y por eso el mundo físico, cuando empieza a existir, existe con asombro y existe con vacíez, porque Dios se ha separado. Entonces, cuando nosotros empezamos a querer cambiar
nuestra realidad, tenemos que empezar a imitar a Dios de alguna manera. Tenemos que empezar a trabajar como Dios opera. Es decir, si usted se siente como un fracasado, lo primero que tiene que hacer es restringirse en sentirse como un fracasado. Si usted está endeudado, si usted está enfermo, si usted está, no sé cuál sea la situación que usted está viviendo, lo primero que usted tiene que hacer es restringirse, es ponerse un alto a continuar en esta dinámica. Entonces, aunque usted tenga deuda, usted no tiene que decir soy un endeudado, pensar soy un endeudado, sino yo soy un próspero de Dios. Eso es restringirse. Ahora, no es locamente, no es tontamente, no es al azar, es imitando cómo Dios hizo la creación. Es un acto, y por eso dejé esto. Es un acto de emuná. Es un acto de fe. Es un acto. La fe es un acto, no es un sistema de creencias, es un acto. Usted debe de actuar, usted debe restringirse en lo negativo que está ocurriendo en su vida, de seguir esa dinámica. Ok, ¿me expliqué hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Ya voy a dejar espacio para preguntas de esto y más cosas que se le pueden ocurrir a ustedes. Ya estoy en la fase de terminar. Ok, entonces con esto en mente vamos a ver la última palabra, que más que una palabra es una frase. Y ahí dice Ver Ruach Elohim Mera Jefet. Mera Jefet. Y esto quiere decir en castellano, y el aliento de Dios planeaba. La palabra Ruach sí se puede traducir como espíritu, pero en el contexto es mucho más correcto traducirla como aliento, y le voy a decir por qué. Cuando usted habla, porque el versículo 3 inmediatamente después de esto dice y dijo Dios, usted saca ¿qué cosa? Usted saca su aliento. Entonces lo que sí dice espíritu, pero es más correcto pensar que está hablando del aliento que va a salir de la boca de Dios, porque en el versículo 3 empieza a decir y el espíritu de Elohim, el espíritu del juez supremo, el espíritu del juez supremo, Mera Jefet. ¿Y qué quiere decir Mera Jefet? Mera Jefet quiere decir, la acepción que nos han dado es se movía, otra acepción es incubaba, pero la raíz quiere decir criar. La raíz de esa palabra es criar. Las mamás y los papás me van a entender muy bien. Uno a los hijos los cría o los mal. Si usted ve un muchachito, muchas veces uno puede decir, ve qué mal criado. Nunca le dijo a su mamá, usted qué mal criado. Solo a mí me pasó. Gracias, sabía que estaba solo en esto. Ustedes de plano fueron portados. Qué mal criado. ¿Qué es criar? Criar, no crear. Criar es un proceso por medio del cual hay algo que se empieza a gestar. Empieza con la célula más pequeña y luego se gesta, y las mujeres, por ejemplo, están criando. Cuando dicen que están embarazadas, dicen que están criando. Luego nace y amamantan al muchachito, están criando. Luego les están enseñando. En fin, yo no sé si al final uno deja de criar. Juanita, dejaste de criar. Tenés 3 patojones más altos que todos nosotros aquí.
ya dejaste de crear. No, es un proceso en donde el ser superior, en este caso el Padre, está haciendo un esfuerzo por el ser inferior, le voy a llamar, o menos, de menos virtud. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? La creación de Dios empieza con su aliento, con su respiración, en lo que podemos percibir como un proceso. Ahora podemos entender el versículo de Hebreos 11:6. ¿Alguien sabe qué dice en Hebreos 11:6? De una mejor forma. Alguien que me apoye leyéndolo, buscándolo, y con voz de mando, con voz de arcángel, lo pueda leer. Hebreos 11:6. Dale. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué buen verso, pero me equivoqué. Perdón, el 3. No, yo me equivoqué, usted no, yo me equivoqué. El 3, por favor. El 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos y haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que Dios fue de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Oiga muy bien, qué interesante cómo lo pone el Escrito Sagrado. Por la emuná podemos entender que el universo fue constituido, ¿por qué? Por el aliento de Dios, que se empezó a hablar, que Dios lo empezó a decir. ¿Sí? De modo que perdón, Juanita, ¿puedes seguir leyendo? Perdón. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve, todo lo físico fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos dice la palabra merajefet realmente? ¿Qué es este proceso de crear? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Porque inmediatamente en el versículo 3 luego dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Cuál es este proceso de crear? Se lo voy a decir. El proceso de crear, este merajefet, lo que realmente quiere decir es que Dios se puso a meditar. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El poder de la meditación. Y entonces lo dejo un ratito ahí y le recuerdo Juan 7. Entonces los judíos se maravillaban de Jesús, diciendo, ¿cómo puede Jesús saber de letras sin haber estudiado? Ya expliqué, pero lo vuelvo a decir. Los judíos del primer siglo, a todos los judíos, a diferencia del resto de ciudades, les enseñaban a leer de niño con el libro de Levítico. No es que Jesús no supiera de letras. Ellos no estaban hablando de que él sí sabía leer o no. Lo que estaban hablando era el poder de las letras que Dios había meditado para la creación. Eso es lo que está pasando. Lo que Dios hizo fue meditar sobre los componentes de la creación. Es decir, Él tomó las combinaciones de lo que sería la luz, por ejemplo, luz en hebreo. Porque aquí hay otro aspecto muy interesante. Muy, muy interesante. Dios es espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios es espíritu? Amén.
¿Cómo fue que Dios dijo entonces? Si no tenía boca, no tiene boca, ¿verdad? Y dijo Dios, no como usted y como yo lo diríamos, claro, entendemos el poder de las palabras y por eso, y usted lo puede probar con cualquier cosa, con cualquier persona, incluso con plantas. Usted dígale a una planta algo bonito, ese es un poder, pero más poderoso que eso fue el tema de meditarlo, hermanos, de meditarlo, de tomar un tiempo, de enfocarse en algo y meditarlo. Así sucedió la creación. Era un tema de meditación donde Dios tomaba las letras esta que habla Jesús y les hacía un arreglo para que existieran. Por ejemplo, aquí dice Or. Or quiere decir luz. Y cuando dijo Dios sea la luz, lo que Dios hizo es, le dijo a la Bab, o en su mente, que se juntara con la Or, y cuando él, con la Resh, perdón, y cuando él dice que se junten esto en su mente, en su crianza, en su Mejaferet, cuando Dios dice eso, ¡pum!, empieza a existir algo. Empieza a existir algo. Querido hermano, yo lo desafío a usted a meditar la Biblia, a tomarse un tiempo para desconectarse de todo y agarrar la Biblia y meditarla. Dice la Biblia, por ejemplo, decidle al justo que le irá bien, y empezar a pensar en eso. Yo soy un justo y Dios me está diciendo que me va a ir bien, y usted se pone a meditar. Usted, eso no es, aunque también es muy poderoso, pero eso no es como solamente una técnica de superación. Eso es vivenciar la palabra de Dios para nosotros. Pero Jesús lo hacía con las letras, según vimos en Juan 7. Jesús lo hacía con las letras. Les pongo un ejemplo. Jesús estaba inclinado en la tierra, le traen una mujer, una turba. Estoy hablando de Juan capítulo 8. Y usted se puede imaginar la bulla. Señor, una mujer que agarramos en medio del adulterio, y dice la Biblia que a esta hay que apedrearla. Iban muy decididos. ¿Usted alguna vez ha estado en alguna turba así? Por ejemplo, yo, tal vez la turba que me acuerdo es la de quinto bachillerato, que una vez dijeron mis compañeros: nos vamos a capear hoy, y el que se quede lo cachimbeamos. Me recuerdo de esa turba. Y yo no me quedé, ¿verdad? Yo amaba mucho mis cachetes y eso, me fui con mis amigos. Pero una turba controla, maneja, intimida. Que una persona se ponga a una turba, eso es muy complicado, ¿verdad? Si no, pregúntele a mi primo, si lo está viendo, si lo va a ver algún día. Mi primo va para Huehuetenango. O es canchito y de ojos claros y rubio, chiquito, pero así es él. Y le bloquearon una carretera y se paró, y entonces, pero como es algo inquieto, abre la puerta, se baja a ver, y cuando él va viendo, una turba se junta y dice: ese es de los canadienses de la hidroeléctrica. Le dieron una golpiza, hermanos, que estuvo al borde de la muerte, mes y medio con los pulmones colapsados en el intensivo del centro médico, y se salvó de milagro. Los doctores hablaban con su mujer muchas veces: mejor prepárele la caja, se muere, de que se muere, se muere. Se aferraron. Para las turbas son difíciles, hermano. Hacer entrar una turba en razón es complicado. Así que con este contexto en mente está Jesús ahí y le lleva una turba.
¿Y qué quiere la turba? La turba quiere agarrar a pedradas a la mujer. Se conoce esa historia, ¿verdad? Porque la sorprendieron en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hace Jesús? ¿Alguien recuerda qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Que le dice que esté libre de pecado, que entienda. Pero antes de eso, Jesús está escribiendo en la tierra. Dice que están ellos hablando y entonces Él se inclina y empieza a escribir. ¿Qué respuesta es esa, hermanos? ¿Qué respuesta es esa? Eso encierra un misterio. Este es del nivel Sod. Lo que le estoy diciendo ahorita es del nivel Sod, del nivel de los secretos. Le están meditando en letras para calmar a toda esta raza. Eso es lo que está haciendo. Por eso cuando Él le dice, el que te libre de pecado, tira la primera piedra. Y las piedras sí se empiezan a caer, pero y se empiezan a ir, ¿verdad? Y Él supo en qué momento. Dice que llega el momento, dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y la otra está así, ¿va? Porque la iban a matar, pero ahora tiene otra oportunidad. Se fueron, le dice, pero ella piensa que no ha pasado lo peor. Entonces Jesús se voltea con él, yo tampoco te condeno, le dice. Eso sí, mamita, te vas a ir, pero tú que estás haciendo no lo debes de volver a hacer. Entonces hay un misterio. La palabra de Dios tiene poder, hermanos, de verdad, y tenemos que aprender a meditar en ella. Dios creó por medio de la meditación en esto que usted está viendo ahí. Así lo hizo. Eso es lo que está enseñando el texto. Había confusión, por supuesto, porque Él se apartó, pero a partir de eso Él empieza con su aliento a pensar, a ver y hacer.